mundo está formado por historias, historias que nos pueden llevar por mundos mágicos o crudas realidades. Nuestra labor está llena de ellas, y saber cómo contarlas es algo que solo a aquellos a quienes nos apasiona el periodismo podemos lograr. Soy Alejandro Correa y hoy quiero contarles un relato de un verdadero contador de historias, un periodista que en algún momento pensó en querer ser famoso, y aunque la academia le cambió ese pensamiento, ha logrado entrevistar a esos personajes que sí son famosos y que algún día vio o escuchó de niño. Usualmente somos los periodistas quienes contamos las historias, pero en esta ocasión un periodista será el protagonista. Ya casi van a ser las 6 de la tarde. Voy un poco deprisa en mi moto, esperando no llegar tarde al encuentro. Voy acompañado de Santiago, el director de Cubrinet, y quien estará encargado de los equipos. Vamos subiendo hacia Castilla, al noroccidente de Medellín. Llegamos a un barrio concurrido, con algunos vehículos al lado y lado de la calle ocupando la vía pública. No se logra ver un parqueadero cerca, y decido llamar a quien será esa tarde mi fuente. Él sale, y logro verlo aparecer en un balcón. Volea su mano. Le pregunto dónde dejar la moto, y me responde: déjela ahí, que ahí no le pasa nada. Le hacemos caso, y con el fin de no llegar con las manos vacías, compro un par de cervezas para ellos mientras yo me tomo un energizante. Subimos al tercer piso donde vive, y como es su costumbre, nos saluda cálidamente, con una sonrisa en el rostro. Nos invita a pasar, tomamos asiento en la sala. Santiago empieza a conectar los micrófonos y en un descuido, mientras mueve un cable, riega la cerveza. Nuestro anfitrión corre a traer una trapeadora para secar el líquido derramado. Afortunadamente no pasó a mayores. Se enciende la grabadora, hago una pregunta y Felipe Sánchez Hincapié se deja llevar. Uno, y lo voy a decir con toda sinceridad, como lo he dicho en otras veces, porque quería ser famoso. Yo veía la televisión, veía a los presentadores de noticias, a los reporteros, y yo decía, yo quiero estar ahí. Porque había ese respeto y esa alta influencia que tenían justamente los periodistas. Y me decía, wow, o sea, yo debo estar ahí. Segundo, porque aquí a la casa todos los domingos llegaba el periódico. Lo tiraban a las 6 de la mañana debajo de la puerta y yo me paraba, yo sentía cuando llegaba el señor, el voceador, y tiraba el periódico y yo, ese era mi despertador. Entonces yo me sentaba ahí en el piso, hojear el periódico, primero sacar las caricaturas, luego los fascículos que mi papá de hecho armó la biblioteca de la casa con esos fascículos del Colombiano y El Tiempo. Y me gustaba porque tenían muchas imágenes. Y ya en 2010 dije, no, venga, resolvamos esta deuda que tengo con la vida y estudiamos comunicación social. Nuevamente me presenté a la Antioquia, no pasé, yo iba a estudiar periodismo, pero mi hermano en ese momento estaba estudiando en la Luis Amigo, estaba estudiando ingeniería de sistemas. Me dijo, ¿por qué no te presentas a la Luis Amigo? Y yo, ay, pero es que una universidad de curas y tal. Claro, soy creyente, pero yo no tengo ningún problema con Jesús, sí tengo problema con su club de fans, entonces, pero bueno, yo me puse a ver el pénsul y me gustó, y dije, bueno, vámonos a estudiar periodismo, comunicación social. Y allá a uno le toca estudiar de todo, pues el comunicador social es el que ve de todo y ve nada a la vez, somos los médicos generales, o sea, sabemos de todo y no sabemos de nada al mismo tiempo. Porque vemos periodismo organizacional, diseño, audiovisual, pero uno, así no quieras, va encontrando sus líneas. Y yo desde el primer momento dije, no, voy a estudiar aquí para ser periodista, punto. Entonces me meto a comunicación social, fue una experiencia muy buena, y ya desde el primer semestre ya, periodismo. Pero la misma universidad, la misma formación te cambia mucho la percepción, y ya yo no quería ser el periodista famoso, el que saliera en televisión, sino el que estuviera detrás, o en su defecto estuviera en un escritorio redactando un artículo. Me apresuro quizás un poco a preguntarle cómo conoció a Gambetta de Alcolíricos, o también conocido como el arqueólogo,
que fue bajo el seudónimo con el que Felipe lo entrevistó, y en dicha entrevista logró contar de forma magistral esa parte humana que tiene este gran artista. Pues ve, es curioso lo que estás diciendo porque listo, quería ser famoso y a la final dije no, esto no es lo mío, pero el mismo periodismo me ha permitido estar al lado de esos famosos. Y yo siempre he dicho que una de las cosas buenas del periodismo es que uno tiene acceso total a todo eso. A uno se le tiene que desactivar el fan en el momento que estás con esa persona. No es mi ídolo, es un artista muy destacado, muy importante, que te va a contar parte de su vida, te va a hablar parte de su trabajo artístico, no más. Ya el momento fan, el momento random de tómate la selfie conmigo, es después. Entonces, una vez, eso fue en 2015, a mí me invitaron a escribir para un medio bogotano que se llama Cartel Urbano. Y el editor me dijo, mira, es que a nosotros nos gustaría que escribieras un artículo, un perfil sobre Gambetta, de Alcolíricos, pero en su faceta como beatmaker. Beatmaker en el mundo del hip hop es el que hace las pistas, ¿cierto? Los beats, que es la base del hip hop. Y Gambetta tenía otro nombre como beatmaker, que era el arqueólogo. Entonces, vas a hacer este artículo y yo no sé qué, te paso el contacto. Lo escribo a Gambetta. Parce, de una, tan, venía a mi casa, en Aranjuez y tal cual. Entonces, claro, voy hasta Aranjuez, me encuentro con Gambetta, hablamos de toda su faceta como beatmaker, como el arqueólogo, pero al mismo tiempo me permite conocer todo su espacio. Él tiene su estudio de grabación en su propia casa, bueno, en ese momento lo tenía, y claro, ver esa intimidad, ese espacio donde él era él, fue muy impactante, y eso nutrió mucho mi artículo, porque yo soy también dentro del periodismo y sobre todo en el escrito una corriente más narrativa. Entonces a mí me gusta detenerme en los detalles y yo no solamente me limito a lo que dice el otro, sino a todo lo que ocurre alrededor. Entonces cuando yo voy a entrevistar a un músico, yo no solamente me detengo en lo que está diciendo, sino en cómo lo está diciendo. Entonces yo observé cómo Gambetta conversaba, cómo estaba en su cotidianidad, cómo tenía su espacio, cómo tenía sus discos, su consola, su sampler, sus cosas, cómo comía incluso, porque me tocó en ese momento cuando él me atendió, él iba a pedir algo de comer. Gambetta es un noctámbulo para trabajar, entonces él se pasa toda la noche trabajando hasta el amanecer, duerme todo el día y se levanta para la noche para seguir trabajando. Pero verlo en esa humanidad, en esa cotidianidad, me permitió tener otra visión de él. O sea, es ver que estas otras personas son tan humanas, tan cercanas como nosotros, y que eso hace parte también de todo su trabajo y de cómo esa vida también los termina influyendo. Quienes decidimos hacer periodismo, solemos enfrentarnos a situaciones que nos pueden sacudir fuertemente. Hay quienes optan por dejar esta profesión a un lado y dedicarse a otra cosa, pero Felipe descubrió que el arte y la cultura era el camino para salvar a Medellín de la violencia que le tocó vivir, aunque la forma en la que lo aprendió no fue precisamente como lo esperaba. Es más, aún no se había graduado de la universidad. Hay una historia en particular, yo la escribí cuando estaba en la universidad, fue un trabajo final de géneros periodísticos, un reportaje, y el trabajo final consistía en escribir un reportaje sobre un problema que hubiera en el barrio. La de un artista, Jonathan Bertel Taborda, vecino mío, que murió asesinado cuando regresaba a su casa. Jonathan, además de artista, era un líder cultural del barrio. Y eso se da en un momento de violencia muy fuerte en Castilla. Y a la par del asesinato de Jonathan hubo otros asesinatos de otros artistas en la Comuna 13. Entonces fue una seguidilla. Entonces, yo le conté ese tema a mi profesora y ella me dijo, haz ese tema. Para mí fue muy duro porque yo tenía una cercanía con Jonathan. Claro, yo crecí
Yo fui niño en este barrio en el momento más crudo de la violencia de los años 90, de que vos podías estar a esta hora conversando con tu familia en la sala y ocurrió una balacera y todos métanse, tírense al piso, métanse debajo de la cama, de que, por ejemplo, cuando explotaban las bombas, aquí no explotaban bombas, pero en otras zonas de la ciudad sí, entonces uno está llamando al familiar para ver si estaban bien, todo eso uno lo marca, pero uno lo veía como, al mismo tiempo, como lejano, como ellos en su guerra, uno en su cuento, pero esta vez la guerra sí me tocó directamente, y darte cuenta que un parcero que estaba dedicado a su música, que vos lo veías farreando, que te encontrabas con él en un bar, que hacía sus super fiestas en su casa y poniendo puro rock y de Cure y de Peso y todas esas cosas, y de un momento a otro que te digan lo mataron. Y también darse uno cuenta de cómo el arte, el teatro, la música, las plásticas jugaron un papel muy importante en este barrio y en la ciudad en general. Por eso es que yo también soy muy encarretado y empeliculado con los temas de memoria desde la cultura, sobre todo en los años 80 y 90, porque de no haber sido por la cultura propiamente, esta ciudad se había ido al precipicio. Hacer ese trabajo me hizo mucho más consciente de eso y el papel que jugó la cultura en este barrio en los años 80 y 90 y en esa década que la violencia volvió a activarse. Unas semanas después de haber asesinado a Jonathan, le hicieron un homenaje en el barrio El Picacho, en una corporación que se llama Taller Arte. Y fue creado por un señor llamado Guillermo Don Guicho, no me acuerdo de él por Don Guicho. Don Guillo llegó allá desde el Huila, él era del Huila, al Picacho, en pleno momento de la violencia, a montar un taller de arcilla. Entonces allí le hicieron un homenaje a Jonathan, le hicieron pues una toma artística, un taller de arcilla y muestras artísticas y todo el cuento. Entonces yo me metí a la oficina de Don Guillo a hablar con él. Y yo me acuerdo, Don Guillo con su desparpajo, era muy querido, pero era muy franco y muy directo y decía las cosas a veces de forma muy fuerte. Él me va diciendo, ¿usted es de esos periodistas maricones que vienen a preguntar maricadas? ¿O quiere saber cómo son las cosas de verdad? Eso no solamente me marcó por la cercanía que tenía con Jonathan, como decía, sino también por conocer esas historias y también por ver mi barrio desde otra perspectiva. Ese día, a pesar de lo doloroso que fue escribir esa historia, porque fue, yo diría que un acto de catarsis, aún manteniendo las formas, el lenguaje a veces frío que utiliza el reportaje, que el dato, que la cita, que esto y aquello, yo vi eso como una catarsis. Mientras hablábamos, un vecino decide poner un vallenato a todo volumen, lo que hace que debamos detener la entrevista y movernos del lugar. En este caso, Felipe nos lleva a su estudio, un lugar sagrado para él, donde tiene un escritorio con un portátil, unos muebles al frente de una TV pantalla plana y muchos libros. Aunque sin duda alguna, lo que más me llama la atención al entrar es una imagen recortada de Julio Cortázar que nos mira fijamente y que lo seguirá haciendo durante el resto de la entrevista, siendo testigo de otra historia que esta vez involucra a Joaquín Sabina. Otra anécdota muy especial tiene que ver con Joaquín Sabina, y es que Joaquín Sabina se iba a presentar ese año en Medellín. Entonces todos los medios queríamos entrevistar a Joaquín Sabina. Entonces yo me acuerdo que en esa ocasión Sabina solamente le dio entrevista al Tiempo porque es amigo, reamigo de Roberto Pombo, el director del Tiempo, y creo que solamente le dio también entrevista a la W. Entonces El Mundo descartado. Y me acuerdo que mi compañero de sección me dijo como, ves que en el día del concierto de Sabina se va a presentar una cantante que se llama Claudia Gómez, que fue novia de Sabina. Contate esa historia, pues ya que no pudimos entrevistar a Sabina, o más bien yo no pude entrevistar a Sabina, entonces haz tú ese trabajo. Bueno, hagámoslo. Me pasan el teléfono de Claudia Gómez y qué personajazo tan impresionante. Claudia Gómez en los años 70 se fue para Londres junto con su hermano y llegó a un bar de Londres que se llamaba La Costa Azul. Y como ella me contaba, en ese bar
llegó a trabajar un muchacho español flacuchento llamado Joaquín Sabina. Y se vieron y fue amor a primera vista. Entonces, claro, se volvieron novios y también fue una relación muy especial porque los dos terminaron aprendiendo mucho de cada uno. Pues ella me lo decía. Ella, por ejemplo, que era más rockera, terminó aprendiendo mucho de la música latinoamericana porque Sabina era un estudioso de la música latinoamericana. Y Sabina, por su compromiso político, porque él luchó contra el franquismo, se regresó para España cuando Franco murió. Entonces la relación terminó ahí. Hasta que en Colombia, ya muchos años después, se volvieron a encontrar, pues ya sí tuvieron la posibilidad de conversar. Entonces ella le dijo, yo soy Claudia. Y yo, ¿quién es Claudia? Pues, acuérdate, Londres, 1970, la costa... Ah, ya me eres familiar. Ahí mismo se acordaron, revivieron pues sus épocas de juventud. Y ellos siguieron conservando una amistad, se seguían escribiendo. Y Sabina la invitó a tocar para este concierto. Entonces decime la super historia que había ahí. A veces las grandes historias llegan de las maneras menos esperadas y a veces por el azar o por la casualidad. Y lo que uno cree que, eso que resulta siendo una gran historia. Felipe es un contador de historias nato. Le apasiona tanto narrar que cuenta cada detalle de lo que le pasa. Es un amante de la literatura, de allí su forma de escribir las entrevistas que hace. Una de ellas fue la vez en la que Rubén Blades compartió en sus redes sociales la entrevista que le hizo a través de su correo. Yo estaba en un bar con unos amigos, estábamos bailando. Yo no soy muy de la salsa, la verdad, tengo que decir. Pero si hay un cantante de salsa que me gusta, es Rubén Blades. Cuando suena Ojos de Perro Azul de Rubén Blades, una canción que me gusta mucho. Se cumplían 2 años de la muerte de Gabriel García Márquez. Y esa canción tiene algo muy especial y es que lleva el nombre del cuento de García Márquez, Ojos de Perro Azul, y hace parte de un disco que se llama Agua de Luna, y todas las canciones de ese disco son, los títulos de esas canciones son los cuentos de García Márquez. Entonces yo me acuerdo que me tomé un ron, sonó esa canción, me puse a cantarla, y luego me metí al baño, me miré en el espejo y dije, voy a entrevistar a Rubén Blades sobre Gabriel García Márquez, lo voy a hacer, y lo dije. Estaba borracho, lo admito, muy borracho. Dicho y hecho, el lunes empiezo a hacer la gestión. En ese momento yo me puse a buscar información, sobre todo las redes sociales de Rubén. Me encontré con un correo. Yo le escribo por ese correo. Buenas, soy Felipe Sánchez Hincapié, periodista musical de la ciudad de Medellín, Colombia, El motivo por este mensaje es porque quiero entrevistar al maestro Rubén Blades, hablando de su amistad con García Márquez, a propósito de que próximamente se van a conmemorar 2 años de la muerte del escritor. Yo eché eso con una botella al agua, creí que no me iban a dar respuesta, Padre, Hijo, Espíritu Santo, amén. ¡Tan! Respuesta. ¡Ay! Estaba, Claro, me responde Daniel Eisenberg, el manager de Rubén Blades. Felipe, claro, con mucho gusto, claro que sí. Él me dijo, no, mándame el cuestionario y Rubén lo responde. Entonces yo mandé ese cuestionario con varias preguntas sobre su amistad con Gabo, pero también qué piensa de la obra de Gabo, qué tanto influenció la obra de Gabo en su manera de componer canciones. Bueno, nada que llegaba a la entrevista. El sábado, porque al otro día se cumplía, ya era el aniversario de los 2 años de la muerte de García Márquez, yo llamo a Daniel. Yo en ese momento, Daniel vivía en Costa Rica, yo en ese momento pues andaba como cualquier periodista que llega a RAS, no tenía minutos, entonces, y menos para hacer llamadas internacionales, entonces me tocó ir a un café internet para hacer una llamada hasta Costa Rica. Me contesta, oye, sí, qué pena, no, Rubén te respondió las preguntas desde hace unos días, solo que se nos pasó pasar, pues, ya te las mando. Claro, a vuelta, llego yo y llega ese cuestionario y yo feliz. Sale el artículo, lo comparte Rubén Blades, lo comparte la Fundación Gabo, lo comparte Raimundo y todo el mundo, Rubén Blades lo subió en su página principal, golazo. Ya hemos escuchado varias historias, pero lo curioso es que no les he contado cómo conocí al profe Felipe. Exacto, Felipe Sánchez fue mi profesor en el IME mientras estudiaba locución. En 2 de los semestres que vi clase con él, el periodismo siempre estuvo presente y su forma de invitarnos a relatar con pasión cada detalle de una historia me ha llevado a realizar estos podcasts. Es más, Una vida luchando contra la vida, el primer podcast de nuestro canal,
y la muerte de un campesino en la ciudad, nuestro anterior podcast, fueron trabajos que hice para él. Ahora entiendo por qué nos decía que la docencia le dio sentido a su vida. Bueno, la docencia a mí siempre me llamó el cuento de enseñar. De esas cosas que justo antes de pandemia, porque yo venía con ese deseo de ser docente desde antes, yo envié la hoja de vida al IME en 2019. A inicios de 2020, en enero de 2020. La envié como la carta el correo que le escribía a Daniel Eisenberg, el manager de Rubén Blades, con una botella de agua. No sabía si me iban a responder, ok. Pues en febrero, marzo se llega la pandemia, todos a encerrarnos en la casa, pues eso ahí se quedó. Pero en 2021, me llaman a decirme que si estaba interesado en trabajar en el IME. Yo de una dije que sí. Y yo veía la docencia como una posibilidad también de compartir lo poco que uno sabe, pero que de alguna manera termina siendo importante para algunas personas. Y me parecía muy bacano como, bueno, ya tenemos un camino, vamos a compartir la experiencia, y ha sido muy, muy significativo. Yo digo que si el periodismo me cambió la vida, porque me la cambió en muchos aspectos. Yo antes era una persona demasiado tímida. Yo para hablar se necesitaba 3 de estas o 5. Entonces el periodismo me mejoró mucho eso, me cambió la vida, me permitió conocer muchas realidades como las que hablábamos ahora, muchas personas que yo no hubiera conocido así como un mortal. Pero la docencia le dio sentido a mi vida, porque es que no hay nada más gratificante que vos llegar, compartir el conocimiento con otro, preparar una clase, que ese conocimiento, así sea a 2 personas, les llegue y les cambie un poco su realidad, o los haga consciente de otras cosas, o les reafirme lo que tienen. Eso es muy valioso y muy gratificante. Felipe Sánchez es un libro abierto que tiene miles de historias para contar. Y justamente hablando de libros, actualmente trabaja en uno desde hace 4 años ya. Un trabajo que hace con mucha dedicación y amor, aunque cuando dijo que sí, no sabía en qué se estaba metiendo, pues es el responsable nada más y nada menos de hacer la biografía de Estados Alterados, una de las bandas de rock más importantes e influyentes de Colombia. Llevo 4 años, casi 5, trabajándole a este libro. Yo ya había escrito un par de artículos sobre estados, más que todo reseñas, cuando el que era el comunicador de estados en ese momento, Sebastián Vélez, me dice: hermano, ¿te gustaría hacer una entrevista a Estados Alterados, a la banda, sobre el nuevo disco? Y yo, hágale de una. Pero hay 2 opciones: o hacerla virtual, o que te vayas para la finca donde ellos están ensayando. No, me voy para la finca. Y pues ya después conversábamos, una entrevista súper bacana, súper bonita, muy chévere. Y bueno, yo me bajé a Medellín, escribí el artículo sin más propósito que escribirlo y ya. Y sale publicado y le va muy bien, la banda lo comparte, quedaron matados con él. Pues se hizo bien la tarea, todo bien, listo. A los 2 meses, eso salió en agosto, en octubre me escribe Sebastián nuevamente: hermano, que esta gente quedó matada con ese artículo que usted les escribió, que qué chimba, que yo no sé qué, que si usted quiere escribir la biografía de Estados Alterados. Y yo, venga a ver qué es esto, usted me está mamando gallo, ¿qué? Sebastián, sí, hágale, llámame. Me llamó y me dijo: no, hermano, sí, en serio, es que ellos quieren que yo les escriba la biografía, que les gustó mucho el artículo, que yo no sé qué. Yo, parce, dígales que sí. Les dije que sí sin saber en qué me estaba metiendo. Toda buena historia siempre tiene su final. Sin embargo, aquel que presta atención quedará con ganas de escuchar otra. Afortunadamente, el periodismo es una forma de narrar la realidad que nos rodea, tratando que el otro sea el protagonista. Y aunque en esta ocasión quisimos que el protagonista fuera un buen amigo periodista, siempre tendremos una historia para contarte. Gracias por escuchar Cubrinet Podcast. Soy Alejandro Correa. No olvides suscribirte y dejarnos tus comentarios sobre este podcast. Nos escuchamos en una próxima ocasión.
Hasta pronto.